¿La Nación está? Señor Presidente de la Nación, Alberto, buenas noches. A ver, ¿cómo le va? Buenas noches, señor Santiago. Presidente. Buenas noches. Gracias por recibirnos en un momento tan delicado. No, es un gusto hablar con ustedes. Presidente, la verdad que yo recién decía, ¿no? Qué momento histórico que nos toca transitar a nosotros como ciudadanos, cada uno en lo que hace, y a usted siendo presidente de la Nación. Y el otro día lo escuchaba con atención cuando daba la conferencia de prensa y todo el tiempo hablaba del famoso pico. Un pico que se ha ido pasando cada vez más para adelante, ¿no? Primero se hablaba del pico ahora para abril, este famoso pico va a ser para mayo, mediados de mayo, fines de mayo. Cuando hablamos de pico, ¿de qué hablamos, señor presidente? Hablemos de números, de cifras. ¿A qué nos tenemos que preparar? No, es que no puedo hablar de números y de cifras seriamente porque no sabemos cuál es la dimensión de la pandemia. Lo que nosotros tenemos en claro es que nosotros tenemos un ritmo de velocidad de contagio altísimo. Este es un virus, y allí tiene un especialista que lo puede explicar mucho mejor que yo, que tiene la característica de contagiar al otro a una velocidad extrema. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Evitar el contagio. Nosotros sabemos que hay mucha gente que tiene el virus pero no tiene los síntomas. Esa gente no se enferma, no se siente enferma, pero sí contagia a otros. Y entonces el efecto es muy complejo. Al aislarlos, al dejarlos en las casas, lo que nosotros evitamos es precisamente que esa persona circule contagiando a otros aún sin quererlo, Entonces, en verdad lo que nosotros buscamos es que el ritmo de contagio sea lento, porque si el ritmo de contagio es lento, el sistema sanitario argentino puede atenderlo adecuadamente. Ese es todo el secreto. Es muy fácil de entender. Ahora, los médicos dicen que va a haber un momento culminante donde el virus habrá alcanzado su máxima expansión en la sociedad. Eso es el pico. Eso es el pico, que se calculaba que podía venir alrededor de mediados de mayo, alrededor del 15 de mayo. Vamos a ver, porque ahora algunos epidemiólogos me dicen que los resultados de la cuarentena están aplanando mucho la curva, entonces el pico que apenas no sea un pico, sino que sea un constante devenir de contagios en un ritmo más lento, y bueno, y tal vez dure la enfermedad más tiempo, pero evitemos ese pico del pico. Siempre es el riesgo. Es que tantos se infecten juntos que el sistema de salud no pueda responder. Claro. Entonces, con la cuarentena lo que nosotros logramos es hacer más lento el ritmo de contagio y prepararnos adecuadamente para que, si llegara el pico, podamos dar respuesta del sistema sanitario argentino. Presidente, ¿y el balance de este primer mes? ¿Cuál es? Y yo creo que es positivo, pero lejos estamos de cantar victoria. A mí me parece que eso es muy importante. Yo la verdad, en la conferencia del otro día, lo único que quise demostrarnos a todas las argentinas era que en verdad el esfuerzo que habíamos hecho no había sido en vano. No es que no había servido para nada, sirvió de mucho. Cuando todo esto empezó, el ritmo de contagio de 3.3, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cada 3 días multiplicábamos el ritmo exponencialmente, el ritmo del contagio. De 1 pasábamos a 2, de 2 pasábamos a 4, de 4 pasábamos a 8, de 8 pasábamos a 16. Así cada 3 días. Ahí empezó la cuarentena. ¿Cómo estamos hoy? Ese ritmo es cada 11 días. De 1 pasamos a 2 en 11 días. Fíjense el tiempo que hemos ganado. Muchísimo. Muchísimo. Ahora, ¿está resuelto el problema? No, ni por casualidad está resuelto el problema. Lo que sí es cierto es que si seguimos cumpliendo la cuarentena, podremos seguir amesetando el ritmo de contagio, haciéndolo más lento y podríamos, hubiéramos podido, ir atendiendo en términos de salud, en términos de internación, en términos de médicos, atendiendo adecuadamente a todo el que lo requiera. Sí, 7. Presidente, buenas noches. Reinaldo 7K se lo saluda. Hola, Reinaldo. Ahí te dicen 7, me llamó la atención. No, es el del Moro, es el único. Abreviado. Sí, o Rey o 7. Sí, me llamó la atención, ¿no? Sí. Claro, siempre uno le dice Rey o Reinaldo, pero 7 no lo había escuchado nunca. No, del Moro, el único que me llama así, pero bueno, está bien. Así te tengo agendado en el celular. Así me tiene agendado. Presidente... Está muy bien, ese es un número mágico, además, sí, el número de la suerte. Sí, es un número cabalístico. Así A es. ver,
Usted, hablando de días, de números, van 24 días, usted le pidió el viernes a los argentinos que se queden en casa 15 días más, incluso con restricciones muy grandes. Se habilitan algunas cuestiones, los gobernadores van a proponer algunas cosas, pero fundamentalmente 15 días más de aislamiento. Y hay mucha gente que la pasa muy mal, muy mal. Ese aislamiento quizás aplana la curva, pero es más gente que cobra menos plata, más gente angustiada, más empresas con problemas para pagar los sueldos. ¿Hay alguna idea de cuándo y cómo salimos de esto? Pero si yo dijera eso, sería un irresponsable. Pregúntenle allí al profesional que está allí con ustedes, que es un hombre absolutamente capacitado, que yo también lo he consultado en su momento. Pregúntenle y que él diga que es si él tiene esa fecha. Nadie tiene esa. Y en verdad, yo creo que la ecuación es distinta. La ecuación no es cuánto está perdiendo cada uno de nosotros, es cuánto estamos ganando cada uno de nosotros. Porque con la cuarentena lo que estamos ganando es salud y vidas. Fíjense ustedes, si hubiéramos seguido el ritmo del contagio inicial, ese de cada 3 días multiplicábamos exponencialmente la cantidad de casos, hoy hubiéramos tenido 1.000 casos y no los tenemos. Y hubiéramos tenido tal vez 1.000 muertos y no los tenemos. Entonces, para cualquiera de nosotros es incordioso quedarse en la casa, yo lo sé. Además, hay un momento en que uno ya no sabe qué hacer, camina por las paredes, busca de entretenerse de algún modo y no encuentra la manera. Todo eso nos pasa a todos, a todos. Y algunos lo padecen más, los que viven en barrios más humildes, los que tienen departamentos chiquitos, yo todo eso lo sé. Pero también sé que haciendo eso se están cuidando ellos la salud y están cuidando ellos sus vidas. Y por eso a mí me parece que hay que mirarlo desde ese lado. Si lo miramos desde la ecuación económica, y vamos a tener problemas. Esta mañana estuve con Martín Guzmán y con Gustavo Vélez viendo los números y obviamente que nos preocupan y obviamente vamos a tener que poner muchos más recursos del Estado para ayudar a los sectores, a todos los sectores, porque la verdad hoy en día la ayuda es para todos. Pero bueno, tendremos que hacer el esfuerzo. ¿Usted está en verdad, convencido? lo que no podemos, Reinaldo, es hacer que por volver a tener nuestras vidas como habitualmente la teníamos, nos expongamos a que todo termine en un dolor de cabeza infinitamente mayor. Que todo el esfuerzo hecho se pierda en 2 minutos. ¿Está convencido claramente, a diferencia de otros líderes mundiales, o incluso algunos empresarios también opinaban que quizás se podía abrir por franjas etarias? ¿Usted está convencido que la prioridad es la salud, es ir por este lado, aunque el costo económico sea alto? Yo he dicho siempre que prefiero privilegiar la salud de la gente. Fíjense, uno podría tentarse en decir, miren, los menores de 50 años se muere el 1% de los menores de 50 años. Y entonces uno podría decir, bueno, entonces que trabajen ellos, porque el riesgo es muy bajo. Ahora, ellos se pueden contagiar y pueden contagiar a personas de más de 65 años. Y del total de muertos, el 85% son personas de más de 65 años. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo vuelvo a repetir que estas cosas las aprendí estudiando, leyendo y escuchando a los que y dejándome asesorar por los que conocen. Estamos hablando de algo tan delicado como la salud y la vida de la gente. Sí. De eso estamos hablando. Presidente... Y después, claro, algunos sienten que se le complica el negocio, y yo lo entiendo. Efectivamente, se le complica el negocio, pero miren, abrir una fábrica en este contexto significa que un empleado que se contamine va a contaminar a todos sus compañeros en el término de un día. Y entonces, ¿de qué sirve tener una fábrica si no tienen operarios que la trabajen? Presidente, la verdad que hay tantas preguntas para hacerle. Una pregunta que estaba rondando el día en redes sociales, que la gente nos preguntaba, nos acercaba,